Los británicos van a acabar en la ruina. Ellos solos, bueno, la Unión Europea también, Estados Unidos también, y todos los países que impusieron sanciones contra Rusia, llegará un momento en el que tendrán que pagar. Y los británicos van a ser un ejemplo ahora. Sobre todo porque cuando llega el momento de hacer cumplir las sanciones o las contrasanciones que implementó Rusia contra todos los amigos de Ucrania, en ese momento tienen que pagar. También hablaremos de una amenaza que hizo uno de los miembros de la OTAN, Estados Unidos, a un país que se suponía era su amigo, pero ya pasó los límites de la amistad. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Vamos a arrancar rápidamente con este tema de la Fiscalía General de Rusia, que está reclamando más de 1.000 millones de euros, que son poco más de 1.090 millones de dólares. Esto en daños y perjuicios al gigante energético británico Shell. Esto por el fracaso de una empresa conjunta. El Tribunal de Arbitraje de Moscú reveló a través de los medios de comunicación que Shell abandonó un proyecto de gas natural licuado, el Sakhalin 2, en el 2022, tras el inicio del conflicto en Ucrania. Este era un importantísimo proyecto de petróleo y gas en la isla Sakhalin, en el lejano oriente de Rusia. Incluye también la primera planta de gas natural licuado de este país. A principios de este mes, el fiscal general de Rusia presentó una demanda contra 8 filiales de la importante petrolera anglo-holandesa y según el sitio web del tribunal, se trata de Shell PLC, Shell Energy Europe Limited, Shell Global Solutions, Shell International Exploration y Shell Neftegas Development, Shell Exploration and Production Service, Shell Sakhalin Service y Shell Sakhalin Holdings. Es interesante ver la gran cantidad de empresas que tiene Shell repartidas en diferentes nombres nada más para, bueno, también deberían de empezar a revisar si están pagando bien los impuestos o no, porque es una gran cantidad de empresas que parecen pequeñas micro compañías fantasma para evadir un poco de impuestos, pero todas estas compañías, todas estas empresas de la misma cadena, Shell, prácticamente fallaron en lo que sería este megaproyecto. Reclaman los rusos más de 1.000 millones de euros en daños y prejuicios. A través de RIA Novosti, el servicio de prensa del tribunal reveló, cuando se le preguntó sobre el caso, que como terceros figuraban Gazprom Export, el Ministerio de Energía de Rusia y el gobierno de la región de Sakhalin, así como las empresas Sakhalin Energy y Sakhalin Energy Investment. Esto fue lo que reveló el tribunal. En el 2022, el presidente ruso Vladimir Putin, recordemos que firmó un decreto que transfiere la propiedad de Sakhalin Energy, que es el antiguo operador de Sakhalin 2, a un nuevo operador, pero con sede en Rusia, Sakhalin Energy LLC. El gobierno permitió a los propietarios extranjeros, entre los que se encontraban todas estas empresas japonesas como Mitsui y Mitsubishi, adquirir una participación con el nuevo operador proporcional a su participación anterior. En el caso de las dos compañías japonesas, ellos decidieron, por lógica, mantener sus participaciones en este proyecto de gas natural licuado. Acordaron transferir sus respectivas participaciones del 12.5 y el 10% al nuevo operador, pero Shell no. Shell poseía el 27.5% menos una acción en Sakhalin Energy y notificaron que no iban a tomar participación con la nueva entidad, lo que obviamente llevó a Moscú a vender su participación. En marzo, una subsidiaria del gigante energético ruso Gazprom, Sakhalin Project, compró la participación de Shell por 94.800 millones de rublos, que serían cerca de 973.3 millones de dólares.
Esto elevó la participación de Rusia en este proyecto al 77.5%. Los fondos debían ser transferidos a Shell por su participación en el Sakhalin 2, pero, según el diario Kommersant, serán congelados en una cuenta denominada tipo S. Rusia creó este tipo de cuentas al comienzo del conflicto con Ucrania. Esto lo hizo como una especie de contramedida a las sanciones occidentales, porque recordemos que la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, hasta Japón, tienen muchas cuentas de Rusia congeladas. El monto ha llegado a superar los 300,000 millones de dólares, que es más o menos la misma cantidad de recursos económicos que le han entregado entre todos los aliados a Zelensky desde el inicio del conflicto. Ahora bien, el detalle es que estas cuentas quedan bajo control de Rusia para hacerle frente a todo lo que le congeló Occidente. El objetivo principal de estas cuentas tan restringidas era impedir la salida de fondos de este país por parte de este tipo de entidades y de países hostiles para que se llevaran todo el dinero y afectaran la economía de Rusia. Eso no iba a pasar. Rusia fue un poquito más inteligente. Así que ahora el Reino Unido va a tener que pagar, porque como no cumplió lo acordado, tendrá que entregar 1.000 millones de euros en daños y prejuicios a este gigante energético. Así que, pero esto es muy importante, sobre todo porque el tema de la electricidad va a afectar a muchos países, incluyendo al Reino Unido, a toda la Unión Europea, que ya han pasado 2 inviernos muy fríos, pero también a la propia Ucrania. Se suponía que todos estos proyectos iban a acabar beneficiando a todos estos países con el tema de la energía eléctrica, pero si no quieren tener los beneficios, está bien, no hay ningún problema. Arriésguense y sobre todo, resuélvanlo como puedan. Vamos a ver si Estados Unidos es capaz de ayudarlos a todos. Con el tema de la electricidad, vamos a hacer una breve pausa con el tema que va a tener Rusia con el problema que se está presentando para Ucrania, porque casi toda la capacidad de generación de energía térmica de Ucrania ha sido destruida por los ataques rusos de largo alcance. Actualmente acaba de revelar el primer ministro Denis Shmyhal que el país debe confiar en sustitutos porque ya no tienen el 90% de su energía. Se acabó. Shmyhal escribió a través de su cuenta de Telegram que Kiev está haciendo todo lo posible por aumentar la sostenibilidad energética, especialmente en las regiones de primera línea de combate o en las zonas fronterizas con Rusia. Y por eso recalcaban que las ciudades que dependen de grandes centrales térmicas son especialmente vulnerables, dado que Rusia atacó deliberadamente este tipo de instalaciones y lo va a seguir haciendo, destruyendo o dañando casi el 90% de toda la generación de energía térmica del país. El primer ministro añadió que la prioridad de Kiev en este momento es proporcionar a todas estas regiones fuentes alternativas de calor y electricidad. Porque, por ejemplo, Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, ha recibido decenas de unidades de equipos energéticos, incluidos potentes generadores de electricidad, porque no van a tener luz. No van a tener absolutamente nada. Ya Ucrania sufrió una grave escasez de energía este verano, a pesar de importar electricidad de los estados vecinos. El gobierno ha estado repetidamente incitando a la población para que ahorren lo más posible de energía, mientras que la empresa energética estatal ucraniana, Ukrenergo, impuso restricciones al suministro eléctrico de los consumidores industriales. Se estima que por lo menos durante este invierno habrá cortes de energía entre 4 y 18 horas diarias a medida que se aproxime el invierno. Se podría llegar a dar un corte de energía eléctrica de 22 horas por día, dependiendo qué tan fuerte sea el invierno y sobre todo cuántos daños reciban por parte de Rusia.
Esperemos que estén listos, esperemos que estén preparados, porque incluso sus aliados occidentales se van a quedar sin luz, se van a quedar sin energía. ¿Y saben quiénes van a estar muy iluminados? Rusia y China. Y hablando del tema, hablando y retomando el tema de las compañías, las empresas y todos estos cambios, movimientos que se tuvieron que hacer por las sanciones contra Rusia, resulta que los han beneficiado mucho. Y el negocio ruso de un importante fabricante de alimentos de propiedad, pero ahora estadounidense, ha sido nacionalizado de forma temporal después de un decreto que firmó el presidente ruso Vladimir Putin. El holding Graf Product, varias de sus filiales, de hecho, y 3 plantas de conservas fueron confiscadas y entregadas a la Agencia Federal de Gestión de la Propiedad de Rusia. El gobierno también va a asumir el control de la empresa matriz de Glaf Product, que sería Promselskonisbank, que es propiedad de Universal Beverage Company, registrada en Estados Unidos. Glaf Product fue fundada en el 99 por el empresario estadounidense nacido en Rusia, Leonid Smirnov, quien emigró de la Unión Soviética en la década de 1970 y regresó a Rusia en la década de los 90. Esto en busca de nuevos mercados, obviamente. Smirnov había comenzado entonces a producir productos enlatados bajo esta marca, Glaf Product, a través de Universal Beverage Company. El sitio web oficial de esta compañía dice que el principal productor de alimentos enlatados de Rusia, con más de 500 marcas de carne enlatada, leche condensada, pescado y verduras enlatadas, va a pasar a las manos de Rusia. Por el mismo acuerdo, por el mismo decreto que firmó Vladimir Putin, esto el año pasado, que le permite tomar temporalmente el control de los activos pertenecientes a empresas extranjeras con sede en Rusia, estos de países hostiles. En este momento, se ordenó, por supuesto, a diversas compañías establecer un control externo de todas las filiales rusas de la compañía energética finlandesa Fortum, de la alemana Uniper, ambas consideradas críticas para la energía eléctrica del país. El Kremlin afirmó que esta medida refleja solo la actitud de los estados occidentales hacia los activos extranjeros pertenecientes a las empresas rusas, congelándolo, utilizando las ganancias de esos activos para entregárselas a Zelensky para que siga impulsando la guerra contra Rusia. Y esto va a seguir. Solo es la primera parte, la punta del iceberg de este conflicto contra Rusia. Creían que Zelensky iba a ganar la guerra en un par de meses, que las sanciones no los iban a afectar tanto, pero sobre todo que Vladimir Putin iba a ser un presidente débil, que iba a tener al país debilitado y que iban a lograr mantener el control. No funcionó. 3 años de estas sanciones contra Rusia solo han debilitado a Occidente. Ellos ya lo reconocieron, las sanciones no funcionaron y necesitan cambiar su postura, cambiar sus sanciones o las tácticas que están utilizando, porque lo único que lograron fue fortalecer a Rusia e independizarla de la Unión Europea. Y por el otro lado, también hablaremos este día un poco más sobre Ucrania, porque un alto asesor de Zelensky acaba de salir a través de su cuenta de Telegram a hablar sobre el conflicto y sobre todo la poco probable apertura de un segundo frente contra Ucrania. Prácticamente ya se están rindiendo, todavía no están luchando, pero ya se están rindiendo. De hecho, fue Mikhail Podolyak, extraño, que fuera el asesor principal de Zelensky, el que escribiera esto a través de su cuenta de Telegram, señalando que Ucrania había llevado el seguimiento de un cartel estratégico agresivo formado por Rusia, por Irán, por Corea del Norte, que representaban obviamente una amenaza global para Occidente, y esto es lo que le quiere vender ahora a sus aliados de la OTAN, que Rusia, junto con lo que sería Irán y Pyongyang, quieren acabar con Occidente. Eso es lo que le van a vender ahora. Afirmó Mikhail Podolyak que Kiev
no solo lucha contra Moscú, que está luchando contra todos estos países de los que dijo enviaban ayuda militar a Rusia para que fuera utilizada en este conflicto. Esta acusación ha sido rechazada por Rusia, por Teherán, por Corea del Norte, por ser terriblemente ridícula. Todo lo contrario, Moscú le acaba de hacer un acuerdo con Teherán para enviarle misiles no solo a Irán, sino también a Yemen. A Yemen le quieren vender misiles de largo alcance, si no es que la transacción ya se llevó a cabo porque el ex ministro de la Defensa de Rusia y actual jefe de seguridad, Sergei Shoigu, tuvo una visita a Teherán sorpresa, absolutamente nadie sabía nada, pero se reunió con el líder de este país, de Irán, y su homólogo en materia de la defensa para hablar de ciertos acuerdos, y en esto venía, por supuesto, la venta de estos misiles a Yemen. Y por el otro lado, Rusia acaba de hacer una solicitud, el presidente Vladimir Putin acaba de hacer una solicitud al Parlamento para que confirmen el apoyo estratégico o apenas van a aprobar lo que sería esta alianza en materia de la defensa con Corea del Norte. Ni siquiera existe una alianza en defensa, apenas se va a aprobar por el Parlamento ruso, así que no tienen nada que decir de que Rusia recibe apoyo de Corea, de Irán, no recibe absolutamente nada, porque no hay una alianza estratégica y no hay una alianza que en este momento le permita a Rusia este tipo de intercambios. Dice Mikhail Podolyak que Ucrania no tiene los recursos para oponerse a esta alianza. Criticó a Occidente por no haber logrado cambiar las cosas en este sentido. Por ejemplo, más sanciones, un poquito más de quizás enfrentamientos contra Irán o podrían intentar molestar un poquito a lo que es Corea del Norte para que no se esté enfocando tanto en el tema de las alianzas con Rusia. Mejor que se distraiga con Corea del Sur. Pero Podolyak ha estado criticando a Occidente porque las medidas de respuesta que le da su aliado llegan muy tarde o siempre resultan demasiado débiles, lo que obviamente alienta a Rusia a seguir atacando más y más fuerte. ¿Por qué? Porque les envían 5 misiles, les envían 10 drones, les envían un par de tanques. Con eso no pueden hacer una guerra. Obviamente con eso no pueden hacer una guerra. Por eso dijo Podolyak que era completamente evidente que Ucrania no vería a los aliados abrir un segundo frente, porque no tienen la capacidad ni las armas necesarias para hacerlo. Sugirió que Ucrania puede contar al menos con el endurecimiento de las sanciones comerciales. Quizás esto podría hacerle frente a Rusia, recordando que tanto Moscú como Teherán dependen de la exportación de energía, mientras que otros países dependen en gran medida de las importaciones. El problema es que entre los que dependen de las importaciones son sus mismos aliados occidentales. Así que esta batalla no se puede ganar. No se puede ganar con sanciones. Esto ya lo demostraron todos los 14, 15 paquetes que le han lanzado a Rusia y que no sirvieron para absolutamente nada. Nada. Podolyak está tratando de molestar a Occidente para que les entreguen más armas y más recursos. No va a servir de nada. A Estados Unidos a estas alturas ya no le importa lo que haga Ucrania porque tiene un nuevo conflicto en mente. Les platicaba acerca de una amenaza por parte de un miembro de la OTAN y fue específicamente Estados Unidos. Hace unos días, este fin de semana, para ser más precisa, les platicaba a través de un en vivo en mi canal Gaby López Informa de un mensaje que daba Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Después del ataque del ejército de Israel a las tropas de la ONU, de las fuerzas de respuesta de la ONU en el Líbano, esto generó un descontento internacional. Israel se quedó solo después de atacar a estos famosos cascos azules de la ONU, después de declarar persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Entonces lo dejaron solo. ¿Qué hizo Antony Blinken? Tuvo que salir a amenazar a Israel con cancelar el apoyo militar a Israel, porque estaba exigiendo la ONU la entrada
de ayuda humanitaria a Gaza. Y como Israel no quería y prefería dejar a los ciudadanos de Palestina literalmente muriéndose de hambre, no hacía nada. Decía que la ayuda humanitaria en realidad eran armas y municiones que iban a usar contra Israel. Una locura que tenía Benjamín Netanyahu. Bueno, a estas alturas del partido tuvo que permitir la entrada de 50 camiones con ayuda humanitaria al norte de Gaza. De acuerdo con la decisión de este gobierno, se da un par de días después de que la administración los amenazara con ya no suministrar municiones si no mejoraba la situación del enclave palestino en por lo menos 30 días. Si en 30 días no me solucionas todo lo que estás haciendo, se acabó la entrega de misiles, de armas, de municiones, de lo que quieras. Obviamente esto no incluye el sistema de defensa que van a enviar, porque esta orden la mandó obviamente el Pentágono, no incluye el envío de una de los nuevos sistemas de defensa junto con 95 militares estadounidenses. Esto es completamente aparte, pero la entrega de misiles que utiliza Benjamín Netanyahu para su famosísimo domo de hierro, todo esto se va a acabar. Tienes que ayudar a mejorar la situación del enclave palestino porque necesitamos presentarte como el bueno de la historia ante la ONU y ante el mundo. A través de un comunicado de COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa de Israel está supervisando la entrega de lo que serían estos recursos. 50 camiones que transportaban ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, agua, suministros médicos y equipos de refugio proporcionados por Jordania. Todo esto fue transferido desde este 16 de octubre al norte de Gaza a través del cruce del puente Allenby y el cruce de Erez Oeste. Como parte del compromiso de la entrega de ayuda humanitaria fue lo que reveló en este comunicado COGAT. COGAT dijo también que van a continuar facilitando la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. Tenía que salir Antony Blinken a amenazar a Israel para que permitiera la entrada de ayuda humanitaria. Meses que lleva la Franja de Gaza rogando por ayuda humanitaria porque no había comida, no hay agua, todavía no hay medicamentos suficientes. Un año entero rogando por ayuda y hasta que no vemos a un Israel en un escenario trágico, pero trágico porque así lo hizo Israel, al atacar a la ONU, al enfrentarse a todos, al condenar a Antonio Guterres, dejó la imagen de lo que es Israel, Benjamín Netanyahu, como el malo de la historia. Y eso es algo que no podían permitir. No podía permitir, no solo Israel, sino Estados Unidos y los jefes de los jefes de los jefes, los que controlan realmente al mundo, no podían permitir esa imagen. Así que los están movilizando, los amenazan con cerrarles la entrega de armamento para que puedan entregar ayuda humanitaria. Lástima que esto tuviera que pasar para que permitieran algo tan simple, algo tan necesario como lo era la ayuda humanitaria. Que hace quizás 8 meses, cuando empezó a llegar la ayuda humanitaria, 9, 10, habrían logrado salvar muchas vidas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.